Porque había visto una noticia. Nosotros tenemos una sección que es el Noticiero Galáctico, en el cual Ah, contamos noticias de actualidad que tengan que ver con el mundo del misterio, o el mundo de la astronomía, etcétera. Y vi una noticia que me llamó mucho la atención, que, que hace cosa de un mes o un mes y medio hubo un incendio muy grande en la isla de Pascua, en Rapa Nui, y entonces me parecía que estaba bueno ampliar un poco la noticia con alguien que supiera un poco sobre la temática, algún investigador que estuviera en el tema. Y bueno, y llegué a tu contacto gracias a Gurú intermediando. Me pasó tu contacto, así que bueno, así es que estamos haciendo esta comunicación, así que te agradezco por la buena onda, la predisposición también. bueno, también ya que estamos agradeciendo, vamos a agradecerle que el gurú llegó, digamos, a mi contacto a través del ingeniero Gandino Campo y el señor Javier Estañar, conocidos tuyos también, creo. No, la verdad que ellos no son conocidos míos. Pero, ¿quién te dice que prontamente también nos Bueno, comunicaremos con ellos? Porque siempre, si son gente que está en el mundo del misterio, de lo ufológico, de lo paranormal, de lo entretenido de estos martes galácticos, nos gusta contactarnos y conocer más. Así que, bueno, después quizás en algún momento pasaremos los contactos y seguiremos ampliando esta red de contacto. Bueno, si te parece, vamos y directo a la noticia. Primeramente, esto de los incendios. Acá estamos compartiendo también en el Twitch imágenes que hemos mm, recopilado de internet, de algunos noticieros, imágenes de archivo de, bueno, de hace un mes, mes y medio, y bueno, que muestran un poco la realidad de la isla. eh, Después de los incendios, algunas imágenes. No sé si estuviste viendo un poco las noticias. sí, estuve recopilando un poco de información en base a lo previamente hablado cuando me invitaste al programa, digamos, sobre el tema. No tenía noticias por ser hace unos cuantos meses que no estoy al tanto de lo que pasa en la de Pascua, que como te contaré un poquito más adelante, soy muy aficionado. No soy un especialista en el tema, pero soy muy aficionado y afecto al tema de Rapa Nui y la de Pascua, ¿no? Como tantos otros temas. Y Claro. estuve, digamos, informando en base a lo que vos me dijiste y sí, es lamentable, che, es una pérdida de un patrimonio cultural de la UNESCO de 1995, Rapa Nui de Pascua, y que se pierda tanto, digamos, objetos y lugares arqueológicos como los que tiene, más de 20 en la isla, es lamentable, te digo, ¿no? Sí, sí, se ve en las imágenes, se ven, bueno, básicamente lo que siempre a uno le genera curiosidad, en mi caso que no sé mucho sobre el tema, lo que genera curiosidad son los moais, ¿no? Son estas esculturas, arquitecturas que representan a simple vista como cabezas de piedra gigantes o cuerpos de gigantes en piedra en esta isla perdida en el océano y se ven en las imágenes, es tristísimo como además de los pastizales quemados, se ve cómo afectó a alguna de estas esculturas también que han sufrido por el fuego. Sí, lamentablemente que son de un material, una toba volcánica propia de la isla, ¿no? Porque es una isla volcánica. Y entonces con el fuego eso se van, con el tiempo se van a ir desmenuzando, lamentablemente. Como dicen las noticias, los artículos de diferentes periódicos y diarios del mundo salieron, ¿no? Lamentablemente. A eso fue más o menos el 6 o 8 de octubre, esto, como bien decías vos, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y lamentablemente, aparentemente fue intencional, según lo que estaba viendo las noticias. Y como no hay custodia permanente en esos lugares, como te decía, arqueológicos, no hay guardia ni nada aparentemente, y debido a la actividad, la poca actividad que hay, digamos, desde el punto de vista ganadero, a nivel de cría de oveja y demás, parece que la gente que cría esos animales aparentemente han provocado, no sé si intencional o intencionalmente,
los incendios, ¿no? Por lo que dicen las noticias y lo que dice también el presidente de la isla en su momento. Claro, y se ven eso, estos moais, ¿no? Estas esculturas rodeadas por el fuego y bueno, que como que les ha pasado por encima las llamas a algunos de ellos y claro, como decís vos y lo que se dice en las noticias, que algunos daños dicen que son como irrecuperables en el sentido, ¿no? De que aceleran como la desintegración de la piedra, ¿no? Como que aceleran los procesos biológicos naturales de las esculturas. Nada, el fuego es como que ayuda a acelerar estos procesos de descomposición. Así que, claro, es algo bastante grave para como un patrimonio, ¿no? Cultural, así, de la humanidad. Y sí, como decíamos, León, el patrimonio de la humanidad de la UNESCO de 1995. Y fueron afectados más o menos como 80 más, dicen las noticias, 100 hectáreas Claro, alrededor, dentro y alrededor de uno de los volcanes más importantes, que es donde está la cantera, donde originalmente se elaboraron, se manufacturaron por las etnias Rapanui. Estamos hablando de mil y pico de años atrás, ¿no es cierto? Que es la del volcán Ranularaku. claro. ¿Cómo es la composición de la isla? Esto que tiene una cantera, de ahí se ha comprobado, ¿no? Que se extrajo la piedra, digamos, la materia fundamental para hacer estas esculturas. Empecemos un poquito por ese lado. Y como te decía previamente, ¿no? El mundo de Rapa Nui es muy complejo, muy amplio. Si querés, en esta primera, si vos deseás, más adelante hacemos una extensión para poder ir desmenuzando el tema. Podemos hacer una introducción general al tema de la isla y demás, ¿no? Como te decía. Dale. Sí, sí, sí. Y para llegar al, obvio, esta isla la más conocida por el tema de los Moai, estos monolitos con forma antropomórfica, digamos, ¿no? Ujú. Algunos con mal llamados sombrero, otros sin sombrero, algunos colocados sobre plataforma, otros sin plataforma y demás, ¿no? Por eso es famosa esta isla a nivel mundial, ¿no? Por los famosos Moais. Pero Tal bueno, si cual. querés te cuento un poquito primero, digamos, como te decía, yo no soy un experto ni un arqueólogo ni antropólogo profesional, pero te puedo contar sintéticamente en el tiempo que tenemos cómo llegué al tema de Rapa Nui o Isla de Pascua, como se llama actualmente a partir del 2019. Sí. Depende de idioma, Island, Isla de Pascua y demás, ¿no? Te puedo contar que, bueno, de profesión químico y farmacéutico. Esa es mi profesión y de eso trabajo y vivo, ¿no? Farmacéutico. Pero como soy, claro, farmacéutico. Bien. Pero soy, digamos, de hecho, muy aficionado a las ciencias en general y muy curioso y me gusta investigar y explorar y demás. Y soy autodidacta también, ¿no? Entonces me he dedicado a muchas ramas de la ciencia, Mm. aparte de la química, la física, la parte de arqueología, antropología, lingüística, epigrafía. Es variado el tema, ¿no? Geología, geografía, cristalografía, mineralografía, y etcétera, ¿no es cierto? Y últimamente, ya hace este año empecé a estudiar, digamos, en forma amateur, arqueología también, ¿no? Mm. Basándome, digamos, en toda la experiencia y libros que he tenido y he leído sobre arqueología, tanto prehistórica, protohistórica, de historia antigua, precolombinas y demás, ¿no? Pero para hacer, digamos, para dividir en dos partes, digamos, esta historia de cómo llegué a estar, a ir, para empezar, como primera vez en el 2015, como turista y un poco curioso e investigador, ¿no? La historia comienza, digamos, en el año 2000, digamos, cuando fuimos de vacaciones con mi familia a Chile. Ahí estuvimos en Viña del Mar y hay un museo, se llama Museo Fon, no sé si vos conoces Chile. Conozco un Valparaíso más que nada, que está cerquita de Viña, sí. Ah, bueno, Valparaíso está pegado, Viña del Mar a Valparaíso, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la, digamos, gran ciudad y la capital de esa región, digamos. Mm. Bueno, el Museo Fon, justamente, porque a todos los lugares que yo voy, digamos, de vacaciones,
ya sea nacionales o algunos limítrofes que he estado también en Uruguay y en Brasil, ¿no? Y en Chile, como te contaba, me gusta ir a los museos, especialmente los museos de ciencias naturales, los museos arqueológicos, antropológicos. Y bueno, justamente en ese museo, en el año 2000, como te decía, había una sala en el primer piso que trataba de la isla de Pascua Rapa Nui y toda la parte cultural, arqueológica, antropológica. De ahí surgió, digamos, la idea el día de mañana de poder conocer la isla, ¿no? Y eso surgió, digamos, justamente después de 17 años, en el 2015, que se nos dio la oportunidad, digamos, de viajar con mi esposa, conocer directamente la isla. Pero, como te decía, la cosa es ir como un turista y curioso, y otra cosa es como un explorador investigador, ¿no? Como dice, la diferencia lo dice un gran investigador también que ha estado en la isla al año siguiente que yo, no sé si lo conocés, Gustavo Fernández, Argentina. Ah, no tengo el gusto. También, digamos, es una persona que es para poder, digamos, el día de mañana entrevistarla porque tiene muchos conocimientos varios, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como te contaba, semana fuimos a conocer la isla y es apasionante, digamos. Hicimos 3 tours por la isla, hay un tour de todo el día, hay un tour de mediodía, por la zona, digamos, centro-oeste, y otro tour de mediodía por la zona centro-oeste de la isla. Y ahí fuimos recorriendo diferentes lugares, diferentes lugares donde hay, digamos, estos centros o ajus, que serían las plataformas sobre las cuales están colocados los moais, que son estos cuerpos antropomórficos con cabezas grandes, y algunos tienen el más llamado sombrero o pucao, que realmente se llama, ¿no? Sí, ahí te hago un paréntesis. Estos moais están distribuidos en una zona específica de la isla, están en diferentes secciones de la isla, más o menos la distribución a grandes rasgos, ¿cómo sería? Y la distribución es en prácticamente toda la isla, no solamente donde sucedió el incendio, como te decía, el volcán Rano Aracu, donde está la cantera, del lado externo de la cantera, que da al mar, y ahí hay más o menos 300 moais. En el cráter de la cantera, arriba de todo, digamos, son cráteres que están extinguidos hace millones de años, por supuesto, ¿no? Ujú. Que son los que origen a esta isla. Si hablamos un poquito de la geología y la geografía de la isla, ¿no? Sí. Eh, la isla volcánica, y que fue originada por 3 cráteres originalmente. Uno hace 3 millones de años, otro surgió a los 2 millones de años, otro surgió a 1 millón de años, y el último erupcionó hace 900.000 años, por ejemplo. Y así se dio, para hablar a grandes rasgos, como te decía, la isla esa volcánica. Y esa isla volcánica tiene ese material en toda la isla, el suelo de la isla, se llama toba volcánica, que es una ceniza gris, digamos, compactada. De eso están hechos los moai, prácticamente. Y los más llamados sombreros, que realmente son tocados o rodetes, que simularían el cabello de los habitantes o originarios Rapa Nui, está hecho de otro material también de la isla, que se saca de otra cantera, que se llama del volcán Punapao. Es una escoria roja, como se pueden ver en las fotografías por internet y demás videos de la isla, ¿viste? Y están distribuidos, como te decía, en toda la isla, en todo el contorno de la isla, y la mayoría están mirando hacia el interior de la isla, como hay. Salvo, hay 7 moais en la costa, cerca de la costa este, que es el Aju Akibi, que son los 7 moais, que algunos con pucao, otros sin pucao, que según la tradición, porque esto lleva mucho de mito, leyenda, tradiciones, como te decía, ¿no? Que es para ampliar cada faceta de este mundo Rapa Nui, es para ampliarla, como decía, tanto la geografía como la geología, la prehistoria, la historia de esta isla, es muy amplia, ¿no? El tema de las tribus, las diferentes etapas, desde la inmigración del primer Akiri o jefe de la tribu, por allá por el siglo IV, V de nuestra era, hasta las otras inmigraciones que hubo de otras razas que llegaron a la isla,
y bueno, hubo confrontaciones entre las tribus y demás, ¿no? Pasando por diferentes culturas, la cultura de los Moai, después la cultura del hombre pájaro y demás, hasta el siglo XVIII, que fue, digamos, descubierta por los europeos. De ahí viene el nombre de Isla de Pascua. Fue descubierta por tres, digamos, carabelas, como en la época de Colón, digamos, ¿no? Por un holandés, Roger, en 5 de abril de 1722. De ahí viene el tema de Isla de Pascua, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Una tradición totalmente diferente. Y el nombre Rapa Nui entonces es el nombre de una de las poblaciones que vivía allí. Y los originarios de ahí se pusieron ellos el nombre de, digamos, a la isla de Rapa Nui. Que Rapa Nui significaría en el idioma pascuense, digamos, isla grande. Claro. Que tiene similitud con otra isla, porque volviendo un poquito atrás a la geografía, de la isla de Pascua o de Rapa Nui pertenece administrativamente al país hermano chileno, a la República de Chile, a partir de 1888. Pero geográficamente pertenece a la Polinesia. Y está en un extremo del famoso triángulo polinésico, constituido por, si vamos de la isla de Pascua, que sería lo más este del triángulo polinésico, vamos hacia el norte, estaría la isla de Hawái, y si vamos más hacia el oeste, yendo hacia Australia, sería Nueva Zelanda. Ese sería el famoso triángulo polinésico, dentro de Australasia, digamos, ¿no? Incluye Australia, o Oceanía, como se llama, ¿no? Mm. Tenemos la Melanesia, Micronesia, justamente está la Polinesia. Y esta isla está del continente de Valparaíso, de la cual depende, de la región que depende de la isla de Pascua, Rapa Nui, está a 3.700 kilómetros. Así que es la isla poblada más alejada y de todo del planeta, digamos. Claro, claro. O Bueno, acá sea, sí, sí. 1.700 kilómetros de la costa americana de Chile, a 4.000 kilómetros de Tahití, que está cerca de las Islas Marquesas, digamos, ¿no? En pleno centro de la Polinesia. Así que es la isla habitada más recta que hay en el planeta, digamos, ¿no? Claro. Y los, digamos, los primeros pobladores, ¿de dónde se supone que han venido, digamos? ¿De alguna de esas otras islas? ¿Se sabe eso? Está la tradición del primer aliquio, primer jefe, Otto Matúa, que vino de una isla llamada supuestamente Giva, que se estaba hundiendo. Es larga la historia, pero para hacértela sintéticamente. Entonces tenía un asesor, digamos, un brujo, que tuvo un sueño, y un sueño vio que había una isla yendo hacia el este, y se lo comentó a este jefe Arique, y bueno, él con toda su familia, su esposo y demás, decidieron, junto con otros pobladores de esa isla Iva, que aparentemente algunos dicen que son las Islas Marquesas, otros dicen que la isla Rapa Iti, de ahí viene el nombre que vos me preguntabas por Rapa Nui, que significa isla grande, asociado con una isla que está cerca, digamos, de las Islas Marquesas, de Tumatao, de las islas de Tahití también, que es Rapa Iti, que significa isla chica. Mm. Y justamente hay un aju que tiene los 7 moai mirando, es el único aju que tiene los 7 moai mirando hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, que dicen que está orientada justamente hacia la isla de donde provenían la primer tribu que, digamos, migró a la isla de Pascua, ¿no? Claro. Cerca en el siglo V, siglo VI, siglo VII y demás. Después hubo otras migraciones. Ahí también habla de diferentes tribus, las tribus de las orejas largas, las tribus de las orejas cortas. Debido a ello, las cabezas de los moais se ven que tienen unas orejas largas, algunos, o la mayoría, mejor dicho. Claro. Y Y hubo sí. guerras y demás, ¿no? Es bastante, digamos, extenso el tema, porque como te decía, cada faceta de esta fabulosa y misteriosa isla tiene bastante para contar, digamos. Claro, y digamos, entonces, digamos que se supone esto, que los primeros Moais, ¿no? Que los Moais son, entonces, estas esculturas, se podría decir, de piedra,
volcánica sacada de un cráter de la misma isla. Como que los primeros estaban supuestamente apuntando hacia donde llegaron, la dirección de donde vinieron aquellas primeras balsas o canoas que viajaron, los primeros pobladores quizás de esta isla, que habrán hecho unos, no sé, 2000 kilómetros por el mar, una cosa así. No, estamos hablando de más todavía. Más todavía. 3.000, 4.000 kilómetros. Sí, sí. Bueno, entonces tiene que ver con el tema de la Polinesia, los primeros habitantes de la Polinesia, que eran grandes navegantes, muy grandes navegantes, más que posteriormente los conquistadores españoles, portugueses, o los fenicios, si hablamos de la parte de Asia, o los egipcios, digamos, ¿no? Que también se dice que surcaron los océanos, ¿no? Mm. Pero bueno, todo esto tiene que ver, volviendo a mis aficiones y a mis hobbies de investigación bibliográfica y hoy en día con internet y demás, ¿no? Pero soy muy aficionado a tener libros y juntar libros sobre diferentes temas. Empiezo a partir de lo general y después voy, en base a la bibliografía, voy ampliando con libros específicos de cada parte, de cada tema que trate el libro en general, por ejemplo, la Paranoia. Después vamos a hablar un poquito, si querés, antes de terminar, de la bibliografía, que es muy amplia, importante, capaz que al público le puede interesar, ¿no? Sí, Pero sí, todo sí. esto viene a colación a que me interesa mucho el tema de las civilizaciones antiguas y perdidas. Como habrás escuchado hablar, digamos, del tema Mu, Lemur y Atlántida. De ahí viene el tema, especialmente de Mu, o Pacífica, en el Océano Pacífico, y Lemuria en el Océano Índico, digamos, ¿no? Mm. Civilizaciones, estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 años atrás, según dicen. Como la Atlántida, que supuestamente estuvo en el Atlántico, frente a las costas, por un lado de Europa, África y por otro lado de toda América, digamos, América del Norte especialmente, hablando de hace 15.000, 20.000 años atrás, la famosa desaparición, que está relacionada también supuestamente con el diluvio universal y demás, ¿no? Y tiene a colisión con el tema de que yo, como soy aficionado a leer libros sobre esos temas, hay un libro, por ejemplo, le puedo comentar, El continente perdido de Mu, no sé si lo escuché hablar, Sí, sí, sí. de James Churward, el comandante James Churward, que hablaba justamente del continente de Mu perdido. Otro libro interesante, La ciudad perdida de Lemuria, un poco más actual, porque Churward hizo ese estudio en 1930, 1940. Ya estamos hablando de otro gran investigador que ha salido en varios programas de Discovery, de History, David Childers, no sé si lo escuchaste hablar. No, a veces no. Bueno, este Sí. investigador ha hecho un libro desde el 1991, por ejemplo, la edición, el original en inglés del 1988, Las ciudades perdidas de Mu, y habla sobre orígenes, monolitos, culturas, petroglifos en diferentes islas del Pacífico, ¿viste? Y Acá, supuestamente eh, serían orígenes de continentes hundidos o perdidos, como te decía antes, ¿viste? De ahí viene el tema de la isla de Pascua, que también es otra de las teorías, que es un punto que quedó, digamos, sobresaliendo del Océano Pacífico cuando se hundió toda la Lemuria. Si hablamos del origen, digamos, un poco más atrás en el tiempo, ¿no? La teoría esta de los continentes perdidos. claro, acá mira, están comentando que tiene que ver con esto también, porque estamos transmitiendo, además bueno, por la radio online Come Chingones, por el Twitch de Hippie Chingones. Tenemos algunos comentarios. Acá Mai dice que ha visto en algunos documentales, es una pregunta en realidad, que la primera civilización era sumamente experimentada, pero se extinguió por la distancia que había con otros territorios. Es una pregunta, digamos. Si tiene que ver eso, la distancia que había con otros territorios, en la extinción de estas civilizaciones antiguas, experimentadas. Hablando justamente, específicamente de los Rapa Nui o pascuenses, o hablando de los continentes estos que hablamos, Mu, Lemur y Atlántida, se refiere a la pregunta. Y la pregunta se refiere a que ha visto algunos documentales, pero en general civilizaciones, pero no sé si tiene que ver exactamente con
Porque habla de los pueblos en general, también dice que hay... ¿Qué otras teorías hay de por qué se extinguieron los primeros pueblos? Tiene que ver con esto que estamos hablando, digamos, más por ahí un poco más en general, de estos primeros pueblos así experimentados, navegantes, que tenían, digamos, una Los tecnología políticos. desarrollada y por qué se extinguieron si tiene que ver con esto de la distancia con otros territorios y con otras poblaciones. Y como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Pascua, una de las teorías y que tratan el tema de por qué, digamos, fueron desapareciendo porque anteriormente a esta leyenda de Otomatúa se cree que había habitantes en esa isla anteriores, pero como es una isla que está tan separada de todo, remota y con pocos medios a su alcance, puede ser una de las causas de la extinción original de los primeros habitantes de la isla. Estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Claro, claro, claro. Acá también pregunta Moni, que le mandamos un saludo. Te pregunta, ¿qué sabes vos, Ricardo, acerca de que, de que antes, si es que había árboles y más biodiversidad en la isla, y si fue aniquilada por alguna de estas poblaciones, o cómo es la historia, digamos? Sí, sintéticamente, bueno, el famoso ecocidio que se llama, que no fue tal, digamos, porque se le estaba echando la responsabilidad a los pobladores de Rapa Nui el tema de, para poder hacer, por ejemplo, el tema de Moais y trasladarlo, una de las teorías, de las tantas teorías, que algunas se han comprobado y otras no, de cómo fueron trasladados estos Moais a sus ajus, kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? De los más cercanos, digamos, unos 2 kilómetros, al más lejano 18 kilómetros, de una punta a la otra de la isla. Mm, Recordemos que es una isla triangular, chica, 164 kilómetros cuadrados, digamos, ¿no? De la cual es, volviendo un poquito a la geografía, digamos, ¿no? De la isla, el 70-80% es todo un parque nacional hoy en día. Y dentro del parque nacional están todos estos centros ceremoniales, arqueológicos, porque recordemos que la isla, como te decía, digamos, desde el punto de vista cuando uno va a conocerla, aunque sea como turista, es un museo arqueológico a cielo abierto, como por ejemplo la isla Galápagos, otro gran archipiélago para conocer, es un laboratorio biológico a cielo abierto. Y entonces, bueno, volviendo al tema de la pregunta, la extinción de la fauna y la flora original que había. Se cree por estudios, digamos, de polen, estudios arqueológicos, biológicos, de fauna y flora, que había palmeras y otras especies de árboles. Pero con el tiempo, con la llegada de esta gente, de estas tribus, la fueron utilizando la madera para hacer, digamos, oval o para transportar diferentes, o los moai, como se cree, y demás, se fueron extinguiendo con el tiempo. Esa es una teoría, pero hay otra teoría que dice que los primeros habitantes, Otomaco y toda su familia, trajeron, dentro de lo que trajeron, alimentos, semillas, y trajeron animales como gallinas, y trajeron también ratas. Y esas palmeras daban frutos. Y se cree, por estudios de los últimos 20 años, se han hecho, como te decía, se cree que esas ratas fueron las que fueron comiendo los frutos y se comían las semillas, y entonces, obvio, al no haber semillas, no pueden volver a crecer las plantas, más en terreno árido, como es el de la isla de Pascua, ¿no? Prácticamente es todo una toba volcánica, es una tierra muy árida, muy seca, digamos, ¿no? mm, Y sumarle a eso, pocas lluvias hay, porque el clima, si hablamos del clima de la isla de Pascua, es un clima subtropical cálido y con pocas lluvias durante todo el año, digamos, ¿no? Entonces, sumarle a eso, quizás hace miles de años atrás era un poco más fértil, pero con el tiempo, como estamos viendo el cambio climático y demás, lo estamos viendo hoy en día, cada vez menos lluvia, más seco, más calor, y eso ha hecho que se fueran extinguiendo de a poco la flora que había. claro. No sé si Y contesta un sí, sí, poco sí. la pregunta, digamos. Sí, 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 sí. Y Así que, estos... es rasgo, como te digo, León, esto Sí, es cada cosa, cada pregunta puede llevar
horas y horas para Claro, desplayarse y desarrollar. de una. Sí, bueno, pero está bueno como pantallazo, está muy bueno para los que no conocemos mucho sobre el tema. Cada dato suma un montón. Otra pregunta que se me viene es si sabés cómo vivían estos, digamos, primeros pobladores originarios, si bien por lo que vos decís hubo diferentes camadas que fueron llegando, pero bueno, Claro. más o menos si hay digamos, cómo construían las casas, digamos, cómo se adaptaban a este territorio, si sabes algo de eso. Y bueno, como te al principio, digamos, con las palmeras y árboles que había, hacían construcciones de madera. Pero, ¿qué pasa? Es una isla volcánica, y lo he vivido en carne propia. Hay muchas, digamos, cavernas, cuevas volcánicas, subterráneas, donde podía vivir también. Hay en los acantilados, dentro de la misma isla. Y además, con el tiempo fueron construyendo lo que se llaman casas bote. Son una especie de casas hechas de piedra semisubterráneas, que a lo sumo una altura sobre la superficie del terreno de 1 metro, y con entrada chiquita, por un lado nada más, protegida del viento y protegida también de intrusos, Claro. por ejemplo. Y ahí vivían ellos. Está la famosa, eh, hay un volcán que está en el lado oeste, sudoeste de la isla, famoso, el Ranocau, que está la famosa ciudad, digamos, es un pueblo ceremonial que se llama de Orongo, digamos, ¿no? Donde ahí practicaban y vivían y hacían la ceremonia del hombre pájaro. Porque pasó por diferentes culturas, desde que llegaron, como te decía, en el siglo VI, IV, V, VI, hasta la llegada de los primeros europeos, holandeses, en el siglo XVIII, pasaron de la cultura de los Moai, que fue la primera etapa, digamos, Ujú. y después de eso hubo guerra entre ellos, y para poder elegir el rey que reinara durante 1 año, valga la redundancia, te hacían la ceremonia del pájaro, y la hacían en una aldea que está justamente arriba del volcán Ranuraku, que es el volcán que tiene el cráter más grande de la isla. Son 1500 metros de diámetro. Es apasionante, y es estar arriba en el borde del volcán y ver hacia adentro. Hay como 250, 300 metros de profundidad dentro del volcán, ¿no? Sí, increíble. Y hacia afuera, Increíble. hacia el acantilado, donde hay 3 islitas, donde hacían, digamos, la búsqueda del famoso huevo del manutara, que es un gaviotín pascuense que está extinguido hoy en día, y demás, ¿no? Del cual también vivían ellos, se Ahí va. alimentaban, los primeros pobladores. Con el tiempo fue teniendo la fauna y la flora, volviendo a la pregunta, una de Sí, las preguntas anteriores, ¿no? sí, sí, sí. Y Y bueno, esto te lo digo a todo a grandes rasgos, sí, 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 pero bueno, sí. es para leerlo bastante. Otra pregunta que se me viene es, digamos, los Moais, ¿no? Concretamente a los Moais, eh, ¿qué, qué teorías hay o qué suponés vos o qué sabes vos acerca de el destino, si es que había un destino, ¿no? Un objetivo, digámosle entre comillas, o no, de la construcción de los mismos, digamos, si simbolizaba, si era parte como, digámosle, como de alguna religión o parte cultural de estos pueblos. También eso, dentro de la misma pregunta que te estoy haciendo, también esto de diferenciar esto que vos me decías de que primero por ahí llegó como una primer camada, digamos, esto de a partir de que se supone, de que cuenta la leyenda, ¿no? Como contaste antes, de que, de que un brujo en una isla tuvo un sueño, de que había una isla al este, y que bueno, y que a partir de ahí emprendieron el viaje, llegaron. eh, Después fueron viniendo quizás otros pobladores. ¿Cómo encaja esto de los Moais, estas esculturas, dentro de esos pueblos? Digamos, ¿cuál es la razón? ¿Qué tenés para decir sobre eso? Y científicamente te puedo decir, pues en base a lo que estudiaron arqueólogos, antropólogos y todo lo que he leído en diferentes, tengo como 6 7 libros de diferentes exploradores
desde el padre Sebastián Engler, que fue un cura que vivió 30, 40 años en la isla, y arqueólogo, en base a él, al museo, digamos, volviendo a mi viaje allá y todo lo que recorrí. Hay un museo que se llama el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler, que ha hecho un libro también, ¿no? Sobre todo la prehistoria, historia, hasta la llegada de los europeos, digamos, siglo XVIII, siglo XIX también, y la extinción prácticamente de toda la raza Rapa Nui. Bueno, respecto a eso, ¿no? En el Museo de Cefón, en el Museo Fon también hay mucho del padre Sebastián Engle, digamos, ¿no? Se ha repetido. Pero bueno, volviendo concretamente a la pregunta de el origen de los Moai, se cree que son la representación de los jefes de tribu, que a medida que iban muriendo, los familiares erigían esos Moai para representarlos y protegerlos a ellos. Por eso miran hacia adentro, para proteger a sus conciudadanos, por decirlo de alguna manera, Claro. que quedaron. Y se habla del tema del mana, que es el poder sobrenatural que tienen ellos, protegerlos y demás. Todo viene de la leyenda, digamos, de Otomatúa, que trajo el mana. Pero con respecto a los Moai, es interesante, porque aparentemente, también según la leyenda y algunos estudios, ya había algunas esculturas en piedra hechas, antes que eran ellos. Después, con la llegada de Otomatúa, orejas cortas, y 2 o 3 siglos después, otra raza de orejas grandes, que ya eran más ingenieros y constructores, ahí se fueron ampliando y agrandando estas estatuas, estos monolitos, que son los que vemos hoy en día prácticamente. Fueron Claro. agrandando y construyeron hasta el siglo, hasta 1600. Después vinieron las guerras triviales, los destruyeron y pasaron a la cultura del hombre pájaro, ¿no? Como te contaba, y la elección del rey por un año. Y así cada año lo iban renovando. Bueno, eso siguió hasta la llegada de los peruanos, y que los tomaron de prisioneros para llevar a las islas, trabajar en las minas. Bueno, es medio larga la historia. Después, bueno, devolvieron con enfermedades como tuberculosis y lepra, y bueno, los pocos que vinieron se llevaron 2000, digamos, Rapa Nui en ese momento. Estamos hablando de 1850, 1860. Cuando volvieron pocos, y esos pocos contagiaron de lepra a la población que quedaba. Cuestión que en 1877 quedaban 111 Rapa Nui nada más, Ah, para hacerla corta, ¿eh? Y bueno, hoy en día, estamos hablando del siglo XXI, año 2022, estaba leyendo, actualizándome los datos, más o menos la población actual es de 7.000 habitantes. ¿Qué pasa? Con el tema de la adhesión a Chile, en 1888, como te decía, fueron yendo ciudadanos chilenos allá, y se hubo una mezcla de razas. Y más o menos quedaron el 40% de esos 7.000 habitantes son de origen Rapa Nui, digamos, puro. Estos son mezcla de las dos razas, ¿no? claro.